a los opositores. Pero, digo, más allá de eso, en su momento habló del cepo cambiario y fue aún un poquito más allá. Dijo que no solo no hay fecha, algo que ya había dicho muchas veces, no hay fecha para salir del cepo cambiario, sino que hay condiciones, sino que enfatizó la defensa de la posibilidad de seguir creciendo, que la economía crezca, que la recuperación se consolide, aún con cepo cambiario. Todo lo contrario que seguramente piensan los empresarios que integraban su auditorio. Pero bueno, vamos a estar hablando de esto con el economista Amílcar Collante, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Amílcar? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andás? Después de lo que dijo Caputo ayer, hay que esperar cepo durante mucho tiempo. Sí, ahí parece cepo para largo, ¿no? Ujú, Creo que todos coinciden ya las señales que está marcando el gobierno, que al menos hasta la elección de octubre de 2025 el esquema cambiario va a tratar de no moverse casi ujú, en lo mínimo, ¿no? O hacerle algún service mínimo, algún reajuste, pero en el margen. Eso, contrariamente quizás lo que se esperaba, ¿no? Al principio de la gestión se esperaba, bueno, cuando entre la cosecha, el cepo, se quite el cepo, algunas restricciones. Hasta ahí hay restricciones que son menores y todavía tampoco han retirado, así que hay mucha prudencia en eso del gobierno. Creo que el esquema está apuntalado hasta ese momento, va a estar apuntalado con este esquema. Capaz que hay alguna modificación quizás en el ujú. margen. Yo estuve en las jornadas monetarias del Banco Central, ahí también todos los analistas bastante en línea con el gobierno. Algunos que pensaban en alguna modificación del blend, ¿no? Que también Claro. algunos, cuando tomamos el balance cambiario del Banco Central y decimos, bueno, cuánto puede haber de exportaciones, de importaciones, y seguimos volcando ese 20% al contado con liqui, las cuentas ya mucho más finitas y la pregunta es, bueno, ¿de dónde van a salir los dólares? Y claramente si vos estirás el esquema, obviamente vas a convivir con reservas que no van a poder recuperar mucho. Hay que ver Ujú. después de dónde puede el gobierno tener ese puente financiero si no te lo da el superávit comercial, de dónde puedes sacar esos dólares. Al menos llegar, ¿no? Para ese punto. Creo que la fecha clave ahora puede ser que sea la elección del año que viene, ¿no? Bien, algunos como la Fundación Mediterránea dicen, ojo que en el verano puede haber una especie de ventana de oportunidad. Se juntan ya la certeza de que va a haber, que se va a hacer el pago de la deuda, el pago fuerte, el del 9 de enero. Se junta el ingreso de dólares que está siendo muy por encima de lo esperado en términos del blanqueo. Y también, por supuesto, lo reducido de la brecha cambiaria, hoy cerca del 20%. ¿Ves que esa ventana de oportunidad sea factible para, no digo salir del todo, pero por lo menos hacer un intento de flexibilizar más el cepo cambiario? Sí, indudablemente que yo creo que más que nada es por una señal al mercado, ¿no? También, o sea, hay que ver cuánto o sea, porque el mercado quizás se alinearon bastante los planetas en el último tiempo para el gobierno, Ujú. después de ese sacudón que tuvimos en julio, ahí había bastante incertidumbre, el gobierno ahí intensificó alguna política del Banco Central, como la emisión cero, pero también atrás tenía una intervención directa, ¿no? Que se podía hacer el Banco Central para controlar los tipos de cambio. Y después, bueno, tuviste también quizás un rally que vino un poco impulsado por la situación externa, ¿no? El relajamiento de la Sí. Fed o baja el ciclo Ujú. de tasas en la Fed, más que el blanqueo fue muy exitoso, tuviste como un viento bastante a favor. Ahora, yo creo en el verano tenés dos cuestiones, ¿no? Eh, Puede ser que es un momento, ¿no? Que se puede hacer siempre en enero, ¿no? Tenemos alguna novedad de siempre, Ujú. pero el tema es que también tenés la cuenta, ¿no? de servicios, que creo que le va a demandar bastante también, ¿no? al gobierno. Entonces creo que podés relajar por un lado, pero hay que ver qué hace con el retiro del impuesto país y esa cuestión, ¿no? de cómo se va a andar el balance de servicio, más que nada del Banco Central, porque va a ser con un tipo de cambio que va a quedar bastante apreciado, va a ser atractivo, ¿no? Que el turismo sea, el emisivo sea muy importante. Pero bueno, se abre, o sea, creo que el gobierno le puede dar una señal al mercado para decir, bueno, esto va a estar para largo el cepo, pero Claro. no eternamente. Y hay que tener en cuenta, bueno, es un año electoral, ¿no? Que la cobertura es mucho mayor en un año electoral que en un año Ujú. como
que está pasando. Bueno, Bueno, Milei también promete romper con eso, ¿no? Promete romper con la famosa cosa de los años impares, que el año impar, por ser electoral, siempre es peor en términos fiscales, digamos. Él también promete romper con eso. sí, sí, yo creo que, o sea, no hay dudas, o sea, si me decís, ayer salieron los datos fiscales, no hay dudas Ujú, que va a rajatabla con esa el ancla fiscal. Lo que no está claro es el sector externo. Entonces yo digo, si hay una dolarización, o aunque sea mínima, no sea tan importante, creo que vas a tener que tener algo con qué contrarrestar esto. No ujú. está claro a qué esquema quiere el gobierno, aunque bueno, Milei también dejó deslizar en las jornadas también que dijo que podía ir a un tipo de cambio flexible. Para mí eso fue una novedad, ¿no? Después hay Sí, que ver cuándo es eso, ¿no? Porque si tampoco sabemos cuándo se quita el ujú, cepo, tampoco sabemos el régimen claro. al que vamos, pero ahí hay un indicativo de eso. Así que se conjugan varias cuestiones. Yo creo que alguna señal en cuanto a apertura del cepo debería dar en el arranque de 2025, aunque no sea una eliminación Ujú. tan contundente como la que todos esperamos, ¿no? Entonces, ahí creo que se juega el partido del año que viene. Después, Bien. obviamente, que lo político juega, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa hoy con el dólar, con este dólar tan quieto, me imagino ahora, a medida que se acerca el verano, mucha más gente interesada en ir a Brasil y a Miami que en ir a la costa atlántica, porque Brasil se puede volver hasta más barato. Digo, hablando de la clase media, ¿no? Digo, ¿qué pasa con ese dólar? ¿Tenemos atraso cambiario? Sí, en realidad nosotros, si miramos, yo estaba haciendo un análisis un poco del tipo de cambio oficial, ¿no? Siempre mirando Ujú, el oficial con ese crawling del 2%. Eh, Ponele, por ejemplo, con Brasil está bastante más atrasado, o sea, está casi en mínimos respecto también a lo claro. que fue, no sé, la del 99 o Ujú, allá por 2015, ¿no? Y también si tomás el tipo de cambio multilateral, también, o sea, en la historia reciente, si tomás 2003 a 2023, 2024, hubo en dos momentos o tres momentos tuviste un tipo de cambio tan atrasado como este. Bueno, a final del año pasado, allá por 2015, eh, y eso después se salió rápidamente con una corrección. claro. Si vos te pareces a este esquema, se parece más a la convertibilidad, podés convivir. Yo veía que más o menos tuviste en la convertibilidad mucho tiempo que pudiste convivir con un dólar en este nivel, a nivel del tipo de cambio multilateral. Pero bueno, hay que ver con qué podés aguantar, ¿no? Necesitas un flujo de dólares que te permita, ¿no? Si Ujú, tenés un balance cambiario que esté neutro para pagar la deuda, claro. necesitas que los dólares financieros ingresen y te permitan financiar, ¿no? Ese nivel de dólar. Eso es lo que no está claro ya en el corto plazo. Y bueno, y también la cuestión de la tendencia, ¿no? Que nosotros vemos que eso va a continuar, ¿no? Que si decimos que el cepo va para largo, el dólar, aunque sea mínimamente, se va a seguir retrasando respecto a la dinámica de los precios, ¿no? Bien, y toda esta cuestión, Amílcar, digo, si uno junta lo que se escuchó por parte de Milei y también de Santiago Bausil y Vladimir Bernik, lo que se escuchó en las jornadas monetarias del Banco Central y lo que dijo ayer Caputo y lo que viene diciendo, si uno junta todo eso, pese a todo ese triunfalismo y esa señal y ese tono de decir que bueno, que esto ya está solucionado y encaminado y la inflación va a bajar sola, allí el punto de cepo barra reservas, o sea, persistencia del cepo y ausencia de reservas netas suficientes, ese sigue siendo el punto débil. Y creo que, insisto con eso, ¿no? Si miramos lo que fue el inicio del programa, o Ujú, sea, había dudas sobre si se podía tener un programa con un ancla fiscal tan fuerte como lo que planteaba el gobierno en su momento. Ayer tuvimos los datos que tuviste prácticamente todos los meses con superávit, hasta también los números del mes pasado, con la rebaja del impuesto país, con superávit financiero. Eso es una cuestión que nadie casi duda ahora, el mercado ujú, es por ese lado, no creo que tenga dudas. Pero siempre, o sea, por el lado de los dólares, ahí sí tenés que normalizar, ¿no? Todo el mercado de cambio, todavía tenés algunas cuestiones que tenés que normalizar del comercio exterior, claro. y después tenés todas las restricciones, el blend y esas cuestiones que sí, bueno, en algún momento también para hacer
un salto de convergencia, tendrías que saber un poquito más cuál es el tipo de cambio real, ¿no? De dónde se juega la oferta y la demanda, quitando algunas de esas restricciones. Ahí en las jornadas algunos, como Gustavo Cañonero había dicho, bueno, que empiecen a probar sacando algunas restricciones para ver ese precio. Pero el gobierno lo veo que en ese aspecto está cuidando y preservando, priorizando la desinflación, y ya entrando en el año político creo que eso se va a exacerbar, ¿no? Entonces no quiere hacer muchas olas por ese lado, quizás lo quiere blindar del lado político y después ver si se puede ir a esa apertura. Así que bueno, sí, sigue siendo la pregunta, sigue siendo el sector externo y los dólares del Banco Central. Muy bien, y además se sabe lo difícil que es hacerlo cambiar de planes a un político cuando le fue bien con algo, ¿no? Eso siempre está claro. Digo, si a Milei le fue bien con esto, ¿quién lo va a convencer de que saque el cepo mañana? Y corre ese riesgo. Sí, sí, no, ahí o sea, obviamente la restricción política Claro. opera, pero como vos me preguntabas, no, en la parte fiscal, ahí quizás vimos otros gobiernos que sí, o sea, le temblaba el pulso también para lo fiscal y también para lo cambiario. Acá, para lo fiscal parece que eso no se mueve, pero en lo cambiario sí, porque entiendo que está todo atado, ¿no? Lo cambiario con el esquema del crawling y con el programa financiero, ¿no? Porque también si hay un fogonazo inflacionario, no solo también te pega en lo que puede ser en los votantes, en la ciudadanía, qué efecto tiene si tenés 2 o 3 meses con inflación bastante por arriba de lo que tenemos hoy, y qué puede pasar con los que están renovando deuda en pesos, bueno, si hay una aceleración no inflacionaria o un corrimiento ¿no? del dólar. Entonces, creo que está todo atado con eso, y el cepo por eso continúa, ¿no? Muy bien, Amílcar, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Allí Amílcar Collante con un poco de análisis sobre estas afirmaciones de ayer del ministro Luis Caputo. El cepo llegó